Hola amigos, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de con ustedes una vez más en este podcast. Y justamente el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre Jesucristo siempre joven. Nosotros, ¿cómo concebimos, cómo entendemos a la iglesia? ¿Cómo la vemos? La gente, los jóvenes, ¿cómo ven a la iglesia? ¿Cómo ven a los sacerdotes? Incluso, ¿cómo ven al mismo Jesucristo? Yo creo que es una interrogante, una pregunta por la cual primero tenemos que comenzar y analizar. A Dios y a Cristo siempre se le ha tenido como viejitos. La iglesia de viejitos, las cuestiones de fe, las cuestiones de religión, es de gente grande, siempre se ha concebido en ese sentido. Entonces cambia totalmente la concepción ahora que se dice Jesucristo siempre joven. Y es que analicemos, por ejemplo, veamos, Jesús es joven entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Esto es lo que dice el documento del Papa Francisco, Vive Cristo, que es el documento dedicado a los jóvenes. Fíjate cómo entonces Jesucristo o Cristo se habla de él en las Sagradas Escrituras, sí, con una persona con autoridad, sí, como una persona sabia, sí, como una persona, pues a lo mejor sí se da a entender y sí se ve como una persona mayor, pero no, Cristo era joven, Cristo era un joven, era un adulto joven en cierta forma. Entonces, en este sentido, Jesucristo estuvo en la plena flor de su juventud en su ministerio. Si muere a los 33 años, que históricamente es el registro, entonces muere pues más o menos pues a mi edad, a una edad relativamente muy joven. Así es como inicia su ministerio, un adulto joven, así es como se ve a Cristo. Y de Jesús pues se habla en los evangelios de la concepción, se habla de su nacimiento y parte de su niñez. Recordemos que a los 12 años todavía es llevado al templo, y de los 12 años en adelante, hasta antes hasta la vida pública, cuando comienza su vida pública, Jesús desaparece. Jesús, ¿cómo se le tiene? ¿Cómo se le concibe? A algunos pudieran creer, incluso en las películas españolas, ven a Cristo o lo muestran como a lo mejor alguien retraído, ¿no? Jesús es alguien de pose. Jesús es alguien que a lo mejor da las palabras como matonas, pero no deja de ser una persona de pose. Desde el nacimiento hasta los 12 años, pues sí, se habla de Jesús, de su niñez, parte de su adolescencia, y luego se brinca hasta su ministerio. Y en este tiempo, entonces podemos entender que Jesús no era una persona retraída, era una persona totalmente sociable. ¿Por qué? Porque trabajaba, porque incluso se habla de sus primos, de la relación con sus primos. Entonces tampoco era una relación que estaba ensimismada entre Jesús, José y María. No, para nada. Era una relación muy abierta, era una persona muy abierta. Yo creo que eso también le daba como la capacidad de ir desarrollando y ir como observando las necesidades de las mismas personas. Entonces ahorita nosotros podemos entender y podemos ver una afirmación también importante de Jesús, de esta juventud de Jesús que nos ilumina. Y esto es que Jesús es la verdadera juventud de un mundo envejecido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces quien ve a la religión, quien ve a Jesús, quien ve a la iglesia, a la fe, a Dios como algo envejecido, no es porque ellos lo sean, sino que es porque nosotros mismos hemos visto o nosotros nos sentimos ya como viejitos en las cuestiones de fe. La iglesia tiene que buscar la manera de ir renovando este concepto de Jesús, este concepto de fe, este concepto de iglesia. Tiene que buscar la manera de que tú, joven, ya no tengas esa visión de una iglesia vieja, de un Jesús, pues a lo mejor para los viejitos, no, sino que tenemos que buscar la manera de mostrar a un Cristo joven. ¿Por qué? Porque Cristo es joven. O sea, Cristo no se puede encasillar en alguien viejito porque no lo es. Si Cristo muere a los 33 años,
resucita a los 33 años y si Cristo es eterno, entonces Él vive en la eterna juventud. Y si la iglesia es la iglesia de Cristo, Cristo está en la iglesia, entonces la iglesia ya tiene cerca de 2000 años, entonces la iglesia también es joven. Y por lo tanto, si Cristo joven, la iglesia joven, entonces nosotros estamos viviendo en una época de la juventud, de la fe. Es cierto que los miembros de la iglesia no tenemos que ser bichos raros. Todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos como los apóstoles que gozan en la simpatía de todo pueblo. Así es como ahorita los jóvenes tenemos que buscar tener este lugar dentro de la sociedad. Ser aquellos apóstoles que van al encuentro, que siguen los pasos del maestro, que están enardecidos también del Espíritu y que quieren dar a conocer a Cristo totalmente. Por eso, en estos momentos, quien puede ayudar a la iglesia, eres tú. Eres tú que eres joven, eres tú que eres creativo, eres tú que eres inquieto, eres tú quien puede realmente ayudar en esos momentos a la iglesia y eres tú quien puede mostrar que la iglesia es joven. ¿Por qué? Porque lo es. Y porque si tú estás al frente, estás también colaborando con tu ministerio de joven en los diferentes apostolados, en la vida de la iglesia, entonces vamos a ver que así es como se está mostrando, como una iglesia totalmente joven. Y es algo que nunca, en serio chavos, nunca debemos de perder de vista, que nosotros somos la imagen de Cristo joven dentro de la iglesia, dentro del mundo. Si nosotros nos sentimos jóvenes, tenemos que proyectar esta juventud. Si no, imagínate, si te sientes viejito, si ya te sientes entorpecido, sin ideas, sin creatividad, a tus 18, 20, incluso a tus 30 años, pues estamos muy, muy mal. Entonces tenemos que reafirmar, tenemos que pensar un poquito cómo tenemos que mostrar nosotros entonces a Cristo dentro de él. ¿Por qué te digo esto? Porque en la actualidad, para muchos jóvenes, Dios, la religión y la iglesia son palabras vacías. En cambio, muchos de ellos son muy sensibles a la figura de Jesús. Les llama la atención, ¿por qué? Porque es revolucionario, porque rompe todos los esquemas, porque escandaliza, porque con sus acciones es capaz de mover el mundo, de mover la sociedad, porque el tiempo es medido antes y después de Jesucristo, porque marcó historia. A lo mejor por esas cuestiones, Cristo es llamativo para los jóvenes, por eso les llama la atención. Entonces, si Dios como tal lo ven viejito, si la iglesia la ven como retrógrada, como que nada más da lineamientos morales, que son, pues sí, palabras vacías, cuando se lee el Evangelio, cuando se ve el mensaje de Cristo, a lo mejor se concibe de una forma muy, muy diferente la fe. Pero entonces, ¿cuál será ya el papel del joven cristiano, del joven que es capaz de dar, ahora sí, el testimonio de Jesucristo en la vida? ¿Cuál será nuestro papel? Y para esto nosotros tenemos un ejemplo muy grande, María. María también era una mujer joven. María tenía 14 años cuando se le pidió que fuera la madre de Dios. El Papa Francisco dice, María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, por eso es la influencer de Dios. Un lenguaje muy, muy coloquial, muy, muy contemporáneo, ¿no? Ser influencer, ser aquella persona que es capaz de influir en los demás, ser aquella capaz que tiene la capacidad de poder desenvolverse, de poder ser como punto de comparación, de ser parteaguas. Entonces María es ese punto de referencia. Y ella con su sí, con su fiat, dice, sí, hágase en mí tu voluntad y órale. Con ella se comienza también a hacer toda la obra de salvación. Es aquel instrumento del Señor. Y por esto, ella también tiene un lugar importante dentro de la juventud, porque ella era joven. Entonces, nos muestra también que la juventud, que los anhelos, que todo aquello, si se deja en manos de Dios, Dios hace maravillas con ellos. Entonces imagínate tú y yo, si realmente somos capaces de entregarnos a Dios, ¿qué tanto no podemos realizar, verdad? Y así como María,
Y como en el podcast anterior, muchos jóvenes han sido también referencia dentro de la fe, dentro de la historia. Y ahora dentro de la historia de la iglesia también. Hay un sinfín de jóvenes que dan testimonio de ello. Por ejemplo, San Francisco de Asís. ¿Recuerdan qué hizo San Francisco de Asís? Reformó la iglesia. Era un joven inquieto, que era soldado. Busca por medio de la pobreza dar su testimonio, a lo mejor incluso sin palabras. Él nunca fue sacerdote, simplemente fue religioso. San Sebastián, igual. San Sebastián era un joven soldado que también dio la vida por Cristo. Y así un sinfín de ejemplos. Juana de Arco, incluso que Juana de Arco fue una santa que salvó también la nación. Santo Domingo Sabio, quien no lo conoce, Santa Teresa de Jesús, cada uno de ellos da ejemplo de su juventud que es entregada a Cristo y de esa juventud que es capaz de cambiar el rumbo de la humanidad, que es capaz de hacer esa referencia. Y por eso yo a ti, joven, te invito a que abras los ojos, a que seas capaz también de tú ser la referencia, seas capaz tú también de ser aquel punto en el que las cosas pueden cambiar en el mundo. No te digo en el mundo así como general, sino en el mundo de tu colonia, en el mundo de tu familia, en el mundo de tu parroquia, en el mundo de tu apostolado, en el mundo de tu ciudad, donde tú estés, de tu escuela. Desde ahí comenzamos los jóvenes a transformar el mundo. Y por eso hay un lema que surgió en una Pascua Juvenil hace poquito, en el que decía: Cristo es joven, la iglesia es joven, y los jóvenes cambiarán el mundo. Pues tú, joven, sé capaz también de cambiar el mundo con tus actitudes, con tu alegría, con tu creatividad, con todo aquello que a ti te caracteriza. Sé capaz de cambiar el mundo, sé capaz de pensar un poquito más. Entonces, ábrete a la experiencia de Cristo. Pues que Dios te bendiga. Mi nombre es Juan de Rodríguez, soy el diácono Juan de, y pues te mando mi bendición. Y recordemos que todos juntos tenemos que ir evangelizando nuestra sociedad. Hasta la próxima.